este vídeo vamos a dar una breve introducción a la tecnología de los autómatas programables, particularizando los datos para el PLC del laboratorio, que estamos viendo a la derecha de esta transparencia, que es el PLC CQM1 de la marca Onron. En primer lugar, ¿qué se entiende por un automata programable o PLC? Programmable Logic Controller. Es un sistema de control secuencial realizado bajo tecnología electrónica basada en sistemas microcontroladores o microprocesadores y cuya función es realizar un conjunto de acciones determinadas en sus salidas conectadas al proceso, en función del programa que hayamos realizado con un conjunto de instrucciones que estará almacenado en la memoria y a partir de las señales de entrada recibidas de los sensores conectados también al proceso o planta a controlar. Una de las características importantes de un PLC es su reprogramabilidad, lo cual nos confiere una gran ventaja, que es la adaptabilidad a cualquier aplicación, sin más que modificar el programa. Como arquitectura tecnológica es muy generalista desde el punto de vista electrónico. Como elemento de control es muy robusto, ya no solo por las tarjetas electrónicas, sino por los elementos de protección que contiene toda esa electrónica. Es un elemento fiable, tiene gran fiabilidad frente a otras tecnologías ya más en desuso, como es la electrotecnia, sistemas cableados. El tamaño es bastante reducido comparativamente con estas otras tecnologías más obsoletas y la puesta en marcha y mantenimiento es relativamente sencillo. No obstante, para esta tecnología necesitamos lógicamente conocer cómo se programa, utilizar los lenguajes de programación definidos para tal uso. Necesitamos técnicos que sepan esos conocimientos y una pequeña limitación, que cada vez lo es menos, es la limitación en el control de procesos de alta velocidad. En esos casos, repito, cada vez menos van a ser las limitaciones en las cuales debemos sustituir nuestro PLC por nuevas o tecnologías más avanzadas, como electrónicas de control más específicas. ¿Qué es un PLC? Desde el punto de vista electrónico, no es más que un sistema microprocesador con una CPU, microprocesador y un sistema de memoria. Pero además de eso, fundamentalmente tenemos un conjunto de tarjetas donde vamos a poder conectar nuestras entradas procedentes de nuestros sensores y a partir de ahí, una vez leídas y en función de nuestro programa situado en la memoria del usuario y además de la situación de las entradas en cada instante determinado o grabada en la memoria, y también conocidos los estados de las salidas en instantes anteriores, podemos actuar directamente sobre los actuadores a través de las tarjetas de salida. Tarjetas de salida y tarjetas de entrada que permiten conectividad tanto de señales analógicas como señales digitales. Desde el punto de vista de detalle del microprocesador, de lo que es un PLC a nivel de arquitectura, lo vemos aquí también desarrollado. Tenemos un bus interno con una conectividad entre todos los elementos internos y básicamente tenemos la CPU con el sistema microprocesador y una pequeña memoria firmware de tecnología EEPROM o ROM, que contiene el sistema básico para codificar las instrucciones. Y luego también a nivel externo podemos tener memoria de tecnología RAM, donde podremos almacenar datos de usuario. En nuestro autómata se va a llamar esta zona de memoria DM, o nuestro programa ya implementado en este PLC. Nuestro autómata se llamará esta zona de memoria US. Y además podemos conectar a todos estos elementos, básicamente el sistema microprocesador, lo que tenemos por aquí arriba, a través del bus interno podemos conectar lo que hemos dicho en la transparencia anterior. Nos podemos conectar a través de una serie de tarjetas de entrada-salida específicas, nuestras entradas procedentes de los sensores y también nuestras salidas conectarlas a los actuadores, sensores de tipo final de carrera, sensores tipo RID, sensores fotocélulas, sensores 100% electrotécnicos. Y lo mismo son los actuadores salidas, salidas como pueden ser contactores de motores,
también salidas a bobinas de electroválvulas, indicadores luminosos, indicadores sonoros. Y además de estos elementos, en un PLC podemos disponer de una fuente de alimentación que alimente toda esta zona superior de microprocesador, sistema de microprocesador, además de todas las tarjetas de entrada y salidas. Y también puede disponer de otras tarjetas más específicas, como por ejemplo una tarjeta que permita la conectividad a una interfaz de programación de ese autómata en modo local, a través de una interfaz, como se dice aquí, para una unidad de programación manual. También podemos conectar tarjetas dedicadas a periféricos específicos, como pueden ser impresoras, etcétera. Y luego también podemos tener otros tipos de interfaces de comunicación de tipo más genérico, comunicaciones bien sea Ethernet, Profibus, DeviceNet, RS232, en general comunicaciones serie, otro tipo de comunicaciones. Bien, a partir de ahí vamos a detallar ahora en qué consiste un microprocesador por dentro. Un microprocesador por dentro, como arquitectura von Neumann genérica, tiene una unidad aritmético-lógica con la cual se realizan operaciones aritmético y lógicas, de ahí su nombre, ALU, unidad aritmético-lógica. Y además, para realizar esas operaciones necesitamos una serie de registros. Uno de ellos se denomina de forma genérica acumulador, pudiendo existir otros varios. Y el resultado de esas operaciones va a venir registrado una serie de bits, banderas, flags, que es lo que se representa aquí. También podemos tener otros registros de pila, donde podremos utilizarlos para transferir información entre distintos subprogramas, subprocedimientos, funciones. Y también podemos disponer de un programa monitor del sistema que esté monitorizando en todo momento el estado del microprocesador y sus elementos internos. Además, cada una de las instrucciones las debemos decodificar con el elemento decodificador, que a partir del intérprete externo permitirá identificar cada una de las nano-operaciones que hay que realizar para cada una de las instrucciones, decodificadas, repito, con el decodificador. También podemos disponer, o tenemos que disponer en un sistema de microprocesador, un oscilador que haga trabajar a ese microprocesador a una determinada frecuencia de trabajo, los hercios a los cuales va a trabajar el microprocesador. Y también podemos disponer en ese microprocesador de un elemento que se llama contador de programa, que lo que hace es realizar un conteo, o un contaje, mejor dicho, de cada una de las instrucciones de forma secuencial, una a una, que vamos ejecutando en nuestro programa. Todos estos elementos se conectan en un único bus, subdividido en 3 buses específicos. Uno de ellos va a ser el bus de direcciones, que va a permitir direccionar las celdas las celdas donde van a estar ubicadas los datos de trabajo, que van por el bus intermedio denominado bus de datos. El bus de datos es bidireccional, el bus de direcciones es unidireccional, y el bus de control lo que hace es seleccionar las operaciones que vamos a realizar entre el microprocesador y la memoria y otros elementos, operaciones de lectura, escritura, etcétera. En concreto, en nuestro nuestro autómata CQM1, la CPU tiene una referencia normalizada en OnRON que se llama CPU41-E, caracterizada por una posibilidad de conectar externamente 196 puntos o bits. La terminología puntos en OnRON equivale a bits. Por lo tanto, podemos conectar como máximo 196 bits asociados a entradas-salidas. Podemos también hablar de entradas-salidas digitales analógicas. Las digitales, lógicamente, consumirán un único bit, mientras que las analógicas podrán consumir más bits. Por ejemplo, 8 o 16 bits cada una de las entradas o salidas analógicas. También disponemos en nuestra CPU de nuestro autómata, podemos disponer una zona de memoria para almacenar datos de usuario, se llama la zona DM, y en este caso el tamaño de nuestra zona de memoria DM es de 7. Perdón, esta zona de memoria es la zona, esta zona de memoria que estoy señalando ahora mismo es la zona de programa de usuario. Esta zona de programa es donde se almacena nuestro programa de usuario y tiene una capacidad máxima medida en palabras de 16 bits enteros de 7,2
kilopalabras. Y como iba diciendo antes, también tenemos otra zona donde podemos guardar nuestros datos de usuario. Esta zona se denomina DM, Data Memory, cuyo tamaño en palabras de 16 bits en nuestro autómata va a ser como máximo un tamaño de 6 kilopalabras. También tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de un puerto RS-232 comunicación en serie entre este autómata y otro tipo de periférico que soporte este protocolo de comunicaciones, y el consumo máximo de esta CPU, de esta unidad o de esta tarjeta con la CPU, es de 820 miliamperios. Más características destacables de este microprocesador asociado a este autómata, pues destacar que trabaja bajo el programa que hayamos nosotros metido con su conjunto de instrucciones. El control de las entradas, salidas y la ejecución de programas se realiza bajo el concepto de ciclo de scan, que veremos más adelante. La programación puede realizarse en diagrama de contactos, también se puede programar en lista de instrucciones. Nosotros nos vamos a centrar en este curso en programación en esquema de contactos o ladder. Las longitudes de cada una de las instrucciones tienen un tamaño variable, que suele ser de un paso para una instrucción. Aquí las unidades de medida para el tamaño de la instrucción se denominan pasos en este autómata, y pueden utilizar como tamaño de 1 a 4 canales cada instrucción. ¿Cuántas instrucciones vamos a manipular nosotros en este autómata? Pues vamos a manipular en este curso solo las 14 básicas. Es posible que alguna más, pero además tenemos otras muchas más, 137, con posibilidad de hacer otras operaciones más avanzadas que no vamos a ver en este curso. Tenemos, como hemos dicho, 7,2 kilopalabras de capacidad de programa, y aquí vamos a ir viendo todas y cada una de nuestras zonas de memoria que vamos a ir detallando ahora paso a paso. Tendremos que hablar de zonas de memoria asociadas a las entradas y salidas, IRs. Físicamente vamos a poder conectar 12 canales de 16 bits, 192 bits, puntos de entrada-salida. Podemos trabajar con otra zona que le vamos a llamar SR, Special Relay, otra zona que le vamos a llamar TR, Temporary Relay, otra zona que se llama HR, Holding Relay, otra zona que se llama AR, Auxiliary Relay, y otra zona Link, LR, que se denomina Link Relay. También hay otra zona dedicada a la manipulación de temporizadores y contadores. Y por último aquí tenemos también otra zona dedicada a los datos de usuario, unos 6 kilopalabras, en concreto 6.144 palabras. ¿Qué tecnología utiliza todas esas zonas de memoria? Pues bueno, básicamente suelen estar implementadas en tecnología RAM. Aunque es verdad que en los autómatas modernos suelen tener una EEPROM donde parte de esas zonas de memoria se salvaguardan, se hacen copias de seguridad en esta EEPROM. Esas zonas de memoria, como hemos dicho anteriormente, van a poder almacenar bits, lo que llama él puntos, asociados a señales digitales, que es lo que vamos a trabajar nosotros, como he dicho antes, en este curso. Pero también va a poder manipular y almacenar variables analógicas de entrada y salida. Fundamentalmente, los datos a almacenar en esas zonas de memoria van a ser entradas físicas procedentes de sensores digitales en nuestro caso, salidas físicas procedentes o destinadas a conectar a salidas sobre actuadores, también digitales. Y también podremos almacenar variables internas de nuestro proceso, por ejemplo, variables para almacenar el estado de marcha paro, variables para almacenar emergencias, variables para almacenar estados de un graphet, etcétera, etcétera. Y luego también podremos almacenar en otra zona de memoria, la zona propiamente exclusiva para el programa de usuario, zona que se llama US, de 7,2 kilopalabras. Vamos a detallar las zonas y vamos a empezar a desarrollar los detalles de cada una de las zonas. La zona I/O es la zona más importante, que nos va a permitir manipular no solo las entradas y salidas físicas, Input-Output Relay, sino otras zonas de entrada y salida para almacenar datos internos. Esta zona de memoria puede manipular datos a nivel de bit dentro de cada canal.
La forma de direccionar las memorias en el autómata es a través de palabras de 16 bits, lo que en el argot de Omron se denomina canal. Un canal posee 16 bits. En concreto, vamos a disponer de un canal en nuestro autómata para poder conectar sensores en las 16 entradas, que se va a denominar el canal 0. Y lo mismo tendremos un canal físico para poder conectar 16 salidas físicas, que va a ser el canal 100. Además, entre el canal 0 y el canal 99 podemos disponer en concreto de algunos otros canales, por ejemplo entre el 16 y el 95, para poder trabajar nosotros y almacenar variables internas a nivel de bits tranquilamente. Y lo mismo entre el 116 y el 195. Esos datos se sacan directamente del manual específico del autómata CQM1 de Omron. Redondeando, disponemos aproximadamente de 2800 bits donde podemos almacenar nuestras entradas y salidas físicas y sobre todo nuestras entradas y salidas, nuestras variables internas de entrada y salida. Repito, a nivel de físico solo podemos manipular 16 entradas digitales y 16 salidas digitales, además de las otras variables analógicas de entrada y salida que no vamos a ver en este curso. Luego hay otra zona que se puede utilizar también para almacenar bits, que es la zona Holding Relay. Su función es exactamente la misma, almacenar bits internos como variables internas, y tenemos en concreto 100 canales, denominados del HR0 al HR99, cada uno de ellos con 16 bits. Creo que da un total 16 por 100, 1600 bits, 1600 puntos en esta zona de memoria. La ventaja de esta zona de memoria es que sobre ella no se pierde la información aunque se apague la alimentación del autómata. Por lo tanto, es importante en muchos casos almacenar la información en esta zona, ya que podemos rescatarla una vez que realimentemos de nuevo o podamos conectar el autómata a la fuente de alimentación. Supuestamente se ha ido a la alimentación por motivos ajenos a nuestra voluntad. Luego hay otra zona que se denomina SR, Special Relay. Esta zona tiene, creo que son 12 canales denominados desde el canal SR244 al 255. Son 12 canales por 16, creo que son 192 puntos, dedicados a una serie de bits especiales, bits que tienen un uso muy específico. En casi todos los lenguajes de programación de autómatas disponemos de estos bits. Bits de primer ciclo de scan, un bit que siempre está 1, un bit que siempre está 0, un bit que detecta si la comparación de dos operandos es mayor o igual, menor o igual, o bits que conmutan a una determinada frecuencia de trabajo, a una frecuencia de 1 segundo, una frecuencia de 0,1 segundo, etc. Estos bits se almacenan aquí en la zona Special Relay. Luego tenemos otra zona que es la zona AR, Auxiliary Relay, que es una zona dedicada para configuraciones y detección de errores en el PLC. De esta vamos a hablar poco. Únicamente decir que creo que en el autómata CQM1 es una zona que tiene 28 canales numerados del 0 al 27. Un total de 400 y pico bits o puntos. Una zona muy importante que nosotros vamos a utilizar a la hora de programar nuestro PLC es la zona de temporizadores y contadores. Esta zona puede almacenar información dedicada a 512 temporizadores y contadores. En este caso, en nuestro autómata, esta zona es compartida para los 512 temporizadores o contadores. En otros autómatas esta zona está separada, una para la zona de temporizadores y otra zona para la de contadores. Es importante en este autómata en particular no designar a un temporizador desde el 0 al 511, hemos dicho 512, con el mismo número que un contador, ya que ambos van a compartir zona de memoria. Por lo tanto, en nuestro autómata, cuando hagamos uso de un temporizador, numerémoslo de forma distinta que un contador. Y luego tenemos, como hemos dicho, la zona de usuario, de datos de usuario, que es de unas 6 kilopalabras. Destacar que estas 5 primeras zonas, IO, HR, SR, AR y la zona de temporizadores y contadores, son zonas de memoria que se puede acceder a nivel de bit. Podemos hacer operaciones dentro de esos canales de 16 bits
a nivel de bits, activar, desactivar, leer o escribir esos bits. Mientras que en la zona de usuario, zona de datos de usuario DM, su uso solo se puede hacer a nivel de canal, es decir, manipulación directa de los 16 bits en conjunto que constituyen ese canal. Los bits de un canal se enumeran desde 0 hasta el 15. El bit 0 es el bit menos significativo y el bit 15 es el bit más significativo de cada canal. Ahí tenemos el mapa de memoria, donde se ven detalladas todas esas zonas de memoria. Y aquí también se muestra toda esa información que hemos ido explicando en las transparencias anteriores. Destacar sobre todo que en el autómata de laboratorio tenemos el canal de entrada numerado con el canal 0, y si queremos acceder al bit 7 tendríamos que indicarlo con 000.07. Mientras que si queremos acceder al canal de salida, el único canal de salida que tenemos en el autómata es el canal 100, con 16 posibles salidas digitales de la 100.00 a la 100.15. Aquí tenemos la zona de relés especiales, como hemos dicho, unos 184 bits. Otra zona que no he hablado en la transparencia anterior y que está aquí es la zona TR, Temporal Relay. Es una zona dedicada para almacenar marcas internas. Esas marcas internas en la programación de autómata se almacena en esta zona que se denomina TR y que tiene básicamente 8 bits. Se puede utilizar lógicamente cualquier otra zona. Aquí tenemos la zona HR con 100 canales desde el 0 al 99 y la zona R con 448 bits o puntos, con en este caso 28 canales desde la R0 a la R27. Y aquí la zona de temporizadores conmutadores, área TC, con 512 bits dedicados para no solo detectar cuando ha finalizado la temporización o cuando ha finalizado el contaje de un contador con esos 512 bits, sino también para indicar los valores de inicialización de esos temporizadores y contadores. Y aquí tenemos la zona de datos de usuario. Destacar que solo podemos trabajar a nivel de lectura y escritura con los 6120 canales iniciales, y luego tenemos otra zona muy particular de canales que solo podemos leerlos, y luego hay otra zona dedicada a una serie de canales que nos van a permitir modificar configuraciones del PLC. Y por último, aquí abajo tenemos la zona donde se almacena el programa de usuario US o UM. Aquí tenemos un listado de los bits de la zona Special Relay. Destacar, por ejemplo, el bit siempre on, 253.13, siempre off, siempre apagado, el 253.14, y el que nosotros vamos a utilizar muy a menudo va a ser el bit de primer ciclo scan, 253.15. Aquí tenemos algún bit especial que podemos utilizar más, por ejemplo, para un bit interno que conmuta a una frecuencia de 1 minuto, el 254.00. Este se utiliza menos, igual que este, que tampoco se utiliza mucho. La frecuencia de conmutación es demasiado alta, 0,02 segundos. Pero los que sí se suelen utilizar muy a menudo para, por ejemplo, para hacer parpadear una salida, puede ser un LED o una lámpara, un indicador luminoso, es el 255, sobre todo el 0,2, que parpadea con una frecuencia de 1 hercio o 1 segundo. Y aquí tenemos bits de resultado de comparaciones. Si es mayor, greater, el 255.05, si es menor, el 255.07, y si es igual, el 255.06. Luego también operaciones sobre microprocesadores, operaciones, por ejemplo, con datos con signo, enteros con signo, tenemos el bit de acarreo, que es el 255.04. Aquí la zona de relés auxiliares, básicamente dedicada a las comunicaciones, cuando hay error, de comunicaciones con periféricos y a las comunicaciones serie. Bien, un concepto muy importante en un PLC es el concepto de ciclo de scan, ya que es el
la base para entender la programación de un PLC y poder controlar todas sus entradas y salidas. Es el parámetro además que va a permitir una selección adecuada del PLC. ¿Por qué? Porque va a definir el tiempo mínimo que nos va a permitir controlar sobre un proceso en base a nuestro autómata seleccionado. Es decir, el tiempo mínimo que podemos controlar todas las variables que dispone ese proceso, variables de entrada y salida. ¿En qué se va a invertir ese tiempo? Ese tiempo que se denomina tiempo de ciclo de scan. Se va a leer en leer las entradas y almacenarlas internamente en una zona de memoria, que se denomina imagen de entradas. Por otro lado, a partir de ahí, luego se va a ejecutar el programa que nosotros hayamos diseñado, y lógicamente a partir de esa zona de memoria donde nosotros tenemos las entradas ya copiadas y además de las salidas que también hemos copiado en estados anteriores, también las tendremos disponibles, pues repito, podemos ejecutar nuestro programa. Y por último, el último paso que va a hacer el ciclo de scan, el tiempo del ciclo de scan, es realizar una transferencia de nuestro resultado de las salidas copiadas en la imagen de las salidas propiamente a las salidas físicas a través de los interfaces. Vamos a volver a repetirlo con esta transparencia. Es el ciclo de scan lo que va a dedicar es realizar esas tres labores fundamentalmente, además de otras que no vamos a ver en este curso. Por un lado, en la primera labor a realizar el ciclo de scan, como se ve aquí, es recoge de nuestra planta proceso a través de las interfaces de entrada y se copia en el estado de nuestros sensores, estados de pulsadores, barreras, detectores tipo RID, se copia su estado digital en nuestra imagen de entradas. Digo digital porque también puede haber entradas analógicas, pero no las vamos a estudiar. A partir de ahí, a partir de lo que tengamos nosotros, ya hayamos copiado en el estado anterior en nuestra memoria de imagen de entradas y lo que disponemos también de instantes anteriores en nuestra copia de imagen de salidas, y a partir de los datos de usuario que tengamos nosotros que hayamos utilizado en nuestro programa, y lógicamente a partir también del programa, todo ello combinándolo y ejecutándolo la CPU, esto va a dedicar un tiempo dentro del ciclo scan. Y ya por último, el resultado de ejecutar nuestro programa ha sido transferido en esa segunda fase a la memoria de imagen de salidas, y en este último ya parte del ciclo de scan lo que vamos a hacer es volcar directamente de nuestra copia o memoria de imagen de las salidas a través de los interfaces de salidas. Esas señales las vamos a llevar directamente a nuestros actuadores, visualizadores, salidas en general de nuestro proceso. Por lo tanto, tres cosas: lectura de nuestras señales de entrada de sensores a través de las tarjetas y copia. A partir de ejecución de nuestro programa, con lo que tengamos en nuestras entradas, salidas, nuestro propio programa diseñado y la zona de datos. Y segunda fase, sacar el estado de nuestras salidas de memoria directamente a las salidas físicas a través de los interfaces de salidas. Aquí hay un error. Esto debe ser interfaces de salida, igual que aquí, interfaces de salida, igual que aquí, interfaces de salida. ¿Qué es una interfaz de entrada-salida? Bueno, una interfaz de entrada-salida es un elemento que permite establecer la comunicación entre la CPU y el proceso, en señales de entrada y salida, realizando las siguientes labores. Por un lado, filtrando esas señales de esas entradas o hacia esas salidas, adaptando y codificando la naturaleza y los niveles de esas señales de entrada y salidas, como se pone aquí, procedente de los sensores. Y en su caso también decodificando y en su caso también amplificando la señal generada a partir de la ejecución del programa para luego ser enviado a los elementos de salida. Por lo tanto, de forma resumida, una interfaz no es más que un elemento de comunicación electrónico entre el microprocesador del autómata, que provoca un filtrado, una adaptación y una codificación de la naturaleza y los niveles de las señales de los sensores y de los actuadores.
¿Qué tipo de interfaces hay? Pues los tipos de interfaces de ahí se van a clasificar en función de los tipos de variables que podemos tener en nuestro proceso. Básicamente ya hemos hablado de que podemos disponer de variables digitales o variables analógicas. Una variable digital utiliza un solo bit, una variable analógica puede utilizar más bits. Nosotros vamos a utilizar exclusivamente variables digitales, es decir, utilizaremos interfaces digitales de entrada con bits de entrada, canal 0 con 16 bits de entrada, y lo mismo utilizaremos también señales digitales de salida, canal 100 con 16 bits del canal 100 asignadas a las 16 salidas desde el canal 100.0 al canal 100.15. También se puede realizar una clasificación de los tipos de variables en función de las señales que vamos a poder conectar ahí. Por ejemplo, aquí tenemos interfaces para poder conectar y trabajar en corriente alterna, corriente continua, y bien trabajar con salidas a relé. Esos son distintos interfaces. Bueno, la electrónica de conexión de estos interfaces no lo vamos a ver. Aquí he dejado directamente los esquemas internos para nuestro PLC en concreto de laboratorio, y vamos a hablar un poquito más de la fuente de energía. La fuente de energía o la energía va a proceder de una fuente de alimentación que lo que va a dar es la suficiente energía, tanto adaptada en nivel de tensión y también en consumo de corriente, a todas las tarjetas del PLC. Ya no solo la tarjeta que contiene la CPU principal con el microprocesador, sino las tarjetas también con los interfaces de entrada-salida y otras tarjetas que podemos tener en nuestro autómata, como puede ser una tarjeta de comunicaciones. Por lo tanto, a la hora de diseñar o de seleccionar una fuente de alimentación adaptada a nuestro autómata, hay que seleccionar la fuente de alimentación de forma que dé la suficiente energía a todas nuestras tarjetas del autómata. Fundamentalmente, casi todos los fabricantes nos dan la posibilidad de seleccionar, o incluso ellos tienen ya fuentes de alimentación predimensionadas en función del autómata a seleccionar, con el número de unidades a escoger en cada autómata, unidades de entrada y salida. ¿Cómo se programa un autómata? El lenguaje de programación es muy variado. En primer lugar, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues como pongo ahí, es un conjunto de instrucciones, órdenes o símbolos disponibles para escribir un programa. Por lo tanto, el programa lo que va a constituir básicamente es de un conjunto de instrucciones. Las instrucciones pueden ser textuales o pueden ser simbólicas. De ahí los distintos tipos de lenguajes de programación. Hay tipos de lenguaje de programación como son los algebraicos, que son lista de instrucciones textuales. Hay otros tipos de lenguajes de programación que son también textuales a nivel de instrucciones booleanas, y hay otros tipos de lenguaje de programación de mayor nivel, como pueden ser lenguajes de programación cercanos a lenguajes C, Pascal o equivalentes. Por otro lado, hay otro tipo de lenguajes de programación de tipo más gráfico, que utilizan simbología gráfica, como puede ser el diagrama de contactos, funciones lógicas y Graphet. El diagrama de contactos o ladder es el que vamos a utilizar nosotros en la asignatura, representando contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, salida normalmente abierta, salida normalmente cerrada, y también vamos a utilizar instrucciones para representar memorias, temporizadores, contadores. También hay otro lenguaje de programación que es describir todas estas instrucciones a través de funciones lógicas, que es un lenguaje más electrónico, y hay otro lenguaje también gráfico, que es el Graphet. Por ejemplo, ¿qué es una instrucción? La instrucción es la tarea más elemental que constituye una línea de programa. Aquí tenemos la instrucción que está leyendo del canal 49 el bit 0, el mnemónico SLD de la palabra load en inglés. Mientras que una sentencia va a constituir un conjunto mínimo de instrucciones que van a definir una línea o una tarea completa. Por ejemplo, una tarea completa, una línea completa de programa, para nosotros va a ser leer la entrada 4900 o leer la variable, en este caso interna, 4900, y sacar su estado output, mnemónico out, al canal 100, que es un canal 100 físico, conectado físicamente a la salida, en concreto la salida 0 del canal 100. Una instrucción, igual que una instrucción en lenguaje de programación de alto nivel, tiene
un operando, perdón, un código de operación, como pueda ser código de operación AND, y un operando. El código de operación es el código de la operación que vamos a realizar. El código de operación en concreto de la operación AND es una operación lógica, y lo que vamos a hacer es hacer la operación con una serie de operandos. Vamos a hacer la operación sobre este bit del canal 0, el bit 0, a partir de un bit que tengamos internamente ya almacenado en un registro interno del automata. Aquí tenemos la representación general de cualquier instrucción. Repito, campo de operación, que suele estar formado por un tamaño de una palabra de 16 bits, y el operando. Y el operando puede tener un tamaño variable de 1 a 4 palabras, y en concreto esas palabras pueden almacenar datos de tipo bit o datos también de tipo canal de 16 bits completos. Aquí tenemos las instrucciones que vamos a manipular nosotros directamente en el curso, tanto las instrucciones como los mnemónicos, pero en su lenguaje de lista de instrucciones que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar un lenguaje gráfico que es esquema de contactos. Instrucción cargar el negado, operación lógica AND negado, OR negado, AND LD es una operación AND lógica entre dos bloques lógicos, OR lo mismo, entre dos bloques lógicos, salida, output, salida negada, sacar algo con lógica negativa, desactivación, set y reset para definir una memoria, las condiciones de activación y desactivación de la memoria, y aquí tenemos la instrucción CNT y TIM. CNT es para manipular un contador y TIM es para manipular un temporizador. CNT de counter, TIM de timer. Bien. Aquí tenemos ya nuestro lenguaje de programación que vamos a utilizar nosotros en prácticas con esquema de contactos. Vamos a representar nuestras instrucciones con modelos gráficos de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a leer la entrada 10 del canal 0. Es una entrada física de nuestro automata. Y vamos a sacar el resultado de esa entrada, que puede ser un pulsador, a la salida 110, es decir, bit 10 del canal 100 de salida físico de nuestro automata. Por ejemplo, si este bit está a 1, se activará la salida 110. Esto puede representar un interruptor o un pulsador, y esto puede representar un visualizador luminoso, una lámpara. Podemos hacer operaciones lógicas OR entre varios elementos o sensores u órganos de entrada que van a atacar directamente una salida. Y aquí tenemos una instrucción que nos va a permitir implementar una memoria. Podemos implementarla con la instrucción setReset, pero también podemos implementar una memoria con la instrucción keep. Tiene dos entradas. La superior es la condición de set y la inferior es la condición de reset. En este caso, cuando se dé señal en 0.10, se activará el bit interno. En este caso es una variable física, es una salida física directa, que es la 105. Y se podrá resetear con el bit 0.01, el bit 1 del canal 0. Es decir, cuando le demos físicamente al interruptor número 10 de nuestro bastidor, se activará la salida 5 de nuestro canal físico de salida y se memorizará. Permanecerá encendida ese luminoso hasta que lo reseteemos con la entrada interruptor 1 de nuestro canal 0 físico. Aquí tenemos otro conjunto de líneas de programa. Todo esto constituye una línea de programa, es decir, un conjunto de señales o bits operados de una forma lógica combinacional que van a atacar directamente uno o varios, en este caso lo atacan uno o varios bits de salida, que pueden ser bits físicos o bits internos. Aquí tenemos un bloque lógico más complejo que atacan directamente, si se cumple toda esa condición lógica, van a atacar la salida física 100-0. Aquí tenemos otra línea de programa en el cual tenemos también un conjunto de entradas operadas entre sí de forma combinacional, atacando en este caso una salida 115, o por aquí abajo atacando otra salida 114, o aquí atacando otra salida normalmente
negada 113 y aquí atacando la salida 112. Por ejemplo, si no tenemos señal en el bit de entrada 0 del canal 0, se activará directamente la salida 112. Mientras que si vamos por aquí arriba, si se cumple que no hay señal en 0.0 y hay señal en el bit 0.4, lo que haremos es desactivar nuestra salida 13 del canal físico. Y si vamos por aquí arriba de nuevo, tendremos que si no hay señal en el canal 0, bit 0, y hay señal en el canal 0, bit 1, y no hay señal en el canal 0, bit 3, se activará nuestra salida 14 del canal 100, y por último la línea superior establece la lógica de control que vamos a ver ahora. Si no hay señal en el canal 0, bit 0, y no hay señal en el canal 0, bit 1, perdón, y si hay señal en el canal bit 0, perdón, canal 0, bit 1, y si hay señal en el canal 0, bit 2, en ese caso, esa función lógica de tres operandos en serie nos dará que se activará la salida 115. Bien, aquí tenemos la instrucción de un temporizador. Podemos manipular un temporizador. Lo que hace un temporizador es contar tiempo y va a contar el tiempo de forma descendente. El tiempo lo va a contar en décimas de segundo. Lo que vamos a tener es que definir un valor de preselección. Aquí tenemos el valor de preselección, aquí abajo. Aquí arriba tenemos la orden, tim, de timer, y en medio tenemos el número de temporizador. El número de temporizador es un valor preseleccionable entre 0 y 511, ya que hemos dicho que tenemos una zona dedicada a 512 temporizadores y contadores. ¿Cómo funciona este temporizador? Pues bueno, aquí tenemos el diagrama de tiempos que dejó al alumno para que lo analice, y aquí lo voy a explicar brevemente el funcionamiento del temporizador. Mientras haya señal en la entrada 0 del canal 0, el temporizador empezará a descontar en décimas de segundo a partir de este valor que hayamos nosotros metidos en el valor de preselección. ¿Qué valor de preselección hemos metido aquí? Es un valor constante que va medido en décimas de segundo. En este caso son 100 décimas de segundo, que equivalen a 10 segundos. Por lo tanto, mientras aquí tengamos activada esta señal, el temporizador irá contando descendentemente de 10, 9,9, 9,8, 9,7 hasta llegar a los 0 segundos. Momento en el cual, si transcurridos los 10 segundos, porque tenemos esta señal activa, se ha finalizado la cuenta, internamente se activará un bit que se denomina bit interno asociado a ese temporizador, que se denomina tim, número de temporizador. Por lo tanto, este va a ser el bit interno del temporizador, en nuestro caso el tim 0, del temporizador número 0, timer 0. Cuando hayan transcurrido 10 segundos, ese bit se habrá activado y por lo tanto esta segunda línea de programa lo que nos definirá es que se activará la salida, el visualizador 0 físico del canal 100 cuando haya transcurrido esa temporización. Mientras que la última línea lo que nos define es que mientras no haya finalizado la temporización, señal completamente inversa a la anterior, contacto normalmente cerrado, lo que se activará es la salida 110. Y aquí tenemos otra instrucción que utilizaremos muy a menudo, que es el contador. ¿Qué es un contador? Pues un contador lo que nos permite es contar eventos o sucesos. Instrucción CNT, y lo que vamos a definir es el número de contador, también entre 0 y 511. Recordar que no se puede utilizar un mismo número de temporizador y contador en este automata, ya que comparten memoria. Y por último, lo que tendremos que indicar aquí es el valor de preselección inicial, el valor inicial de piezas a contar, el valor inicial del contador, en este caso en unidades, 5 unidades a contar, en formato BCD binario codificado decimal. ¿Cómo funciona un contador? Aquí he dejado el diagrama de tiempo para que se analice. Y aquí tenemos, aquí arriba, en el contador, tenemos una señal que nos va a permitir activar una cuenta, indicar una cuenta. El contador, por defecto, y esto es importante, es un contador descendente. Por lo tanto, cada vez que tengamos aquí activada esta señal, lo que provocaremos es una cuenta descendente desde el valor inicial que tengamos en el contador. Es decir, si tenemos 5 y aquí tenemos un 1, en un momento dado pasaremos de 5 a 4. Si luego volvemos a tener otro pulso en esta señal de aquí, CP, pasaremos a tener de 4 a 3. Y si tenemos otro pulso, de 3 a 2
así hasta que lleguemos a 0. Momento en el cual el bit interno asociado a este contador, que se denomina CNT número de contador, se activará. Por lo tanto, si tenemos en este ejemplo un valor de preselección de 3 unidades, 3 piezas a contar, y le damos al interruptor 1 de nuestro autómata 3 veces, a partir de ahí lo que se habrá ejecutado son 3 cuentas descendentes, de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. Por lo tanto, cuando se alcance el 0, el bit interno se habrá activado. Momento en el cual la segunda línea nos está diciendo que se activará el LED 15 de nuestro bastidor. Y ya para finalizar, no he hablado de esta entrada R, que lo que hace es resetear el contador. Cuando tengamos aquí un 1 lógico, lo que haremos es resetear el contador del valor que tenga en cualquier momento al valor inicial que le hayamos dado. Es decir, lo que haremos es reinicializar este valor, resetear este valor de nuevo 3. Si vamos contando de 5 a 4, de 4 a 3 y en un momento dado queremos resetear, ponemos aquí un bit, este bit a 1, y se reseteará de nuevo a su valor inicial que tengamos en este tercer campo, en este segundo operando de la instrucción CNT. Bien, y eso es todo. Gracias.